¿Cuándo avergonzamos a nuestros hijos? Estábamos comentando pues de una situación muy graciosa, ¿no? Cuando la mamá se achibola y quiere estar en todas a tono con la hija, en las fiestas, en el Facebook. Así es, pero olvidan un poco ponerse en el lugar de los hijos, ¿no? ¿Qué tanto puede dañar esto a mi hija? A veces las mamás no toman en cuenta este punto. Bueno, yo me siento bien, ¿qué más quiere mi hija? Que yo soy joven, que estoy a su nivel, a su mundo, en su mundo, ¿no? Pero claro, no todos los hijos les va a agradar que su madre pues se desenvuelvan como lo mencionaste tú hace un momento. Hay que tomar en cuenta mucho cómo mi hija o mi hijo se puede sentir también con mi desenvolvimiento frente a sus amigos, porque recuerda que la adolescencia ya influye mucho la opinión de los amigos en los adolescentes. Sí, ahora, eso es un termómetro bien personal, ¿no? Porque en realidad cada hijo viene con su, digamos, con su propia carga, con sus propios pensamientos. Ellos se elaboran de manera diferente cada uno. Entonces, es difícil saber, porque a veces uno como papá o como mamá quiere efectivamente hacer lo mejor para ellos, llevarse bien con ellos, de repente ser un poco más amigos, qué sé yo. Por ejemplo, este ejemplo que acabamos de mencionar es la típica de la mamá que quiere ser amiga de su hija, ¿no? Y claro, otras hijas de pronto dirían, ay no, pero a mí me encantaría que mi mamá sea así, porque de repente tienen una mamá un poco más pegada a la letra, un poco más rígida. Pero ¿sabes quién lo pensaría igual? El hijo. El hijo varón no le gustaría que su mamá esté vestida, se achivole y esté obviamente. Por el machismo, ¿no? Qué barbaridad. Sí, ¿no? Sí. Pero claro, pero ahí estamos agrediendo un poco el espacio también del hijo. Así es, así. Lo que pasa es que antes de tomar una decisión como papás, no tengo que pensar en el momento, sino las consecuencias de mi conducta. O sea, si yo hago esto por mi hijo, ok, quiero ser su amiga, su amigo, pero ¿qué tanto va a afectar a mi hijo si yo conozco? Entonces partimos primero de conocer a nuestros hijos. Hay muchos padres que no llegan a conocer a sus hijos y eso es triste porque no saben en qué momento se sienten mal. Pero Lisbeth, ¿tú crees que de verdad podamos en algún momento llegar a decir yo conozco a mi hijo y sé perfectamente lo que le va a molestar y lo que no le va a molestar? Porque no te olvides que ellos están creciendo, ¿no? Y que en la medida en la que van creciendo van cambiando, ¿no? Y no solamente cambian ellos físicamente, sino que cambia su manera de pensar porque además están influenciados por un grupo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente podemos conocerlos? Claro, así como el hijo cambia y evoluciona, los papás también tenemos que cambiar y evolucionar. Tenemos que ir capacitándonos, aprendiendo nuevos temas, entrar en su mundo, adelantarnos, o sea, no ir a la par, sino adelantarnos a lo que puede pasar si ellos hacen una cosa o dicen otra cosa. Al menos aprender a conocer sus emociones, ¿no? Aprender a conocer cuando mi hijo está triste, está preocupado, está contento, está eufórico, entonces está ansioso. Es importante reconocer esas conductas porque a través de ello podemos detectar muchos problemas que pueden pasar o atravesar los adolescentes. Ahora, siempre decimos, ¿no?, que todos los problemas que suceden cuando ya somos adultos es porque de niño se ha sembrado justamente esa mala educación o esa mala forma, ¿no? Cuando presionamos, cuando son chiquitos, justo mencionábamos en el bloque anterior, se les dice porque queremos destacar una habilidad, los presionamos y los presionamos y los presionamos y estamos haciéndole un gran daño con eso. Claro que sí, estamos opacando de alguna u otra manera esa habilidad que queremos desarrollar, pero ahí se habla mucho de la proyección del papá, ¿no? Mayormente presionamos porque de repente yo como madre quise ser ingeniera, no lo pude hacer, entonces quiero que mi hija sí o sí lo sea. O de repente un padre que quiso ser militar no lo logró hacer, entonces presiono para que mi hijo también sea militar. Entonces lo único que voy a lograr es que mi hijo tenga total rechazo a lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, de repente como padre puedo sugerirle ciertas cosas, ¿no? Encaminarlo a que él pueda decidir, pero al final quien decide son los hijos, ¿no? ¿En qué etapa de la vida podríamos correr mayor riesgo de avergonzar a nuestros hijos? ¿Necesariamente es en la adolescencia o de repente en la niñez también? Porque a veces, digamos, los papás no nos damos cuenta y no sé, pues de repente como una medida correctiva, por ejemplo, los gritamos delante de sus amiguitos, ¿no? Así es. Pero a veces ellos se quedan callados. Así es. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué nos podría dar los indicios? ¿no? Porque en la adolescencia de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, pero cuando son más chiquitos, de repente, sin querer, estamos dañando la autoestima de nuestros hijos. Así es. Incluso, Cecilia, hasta etiquetando, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, él se avergüenza muy
muy rápido. No, él es tímido. Es chunchito. Es chuncho, sí, Chuncho él no me ha baila. Así es, no, él no chuncho. actúa porque no le gusta. Entonces, no podemos etiquetar a nuestros hijos. Es normal sentir cierta vergüenza como todo ser humano, pero tenemos que encaminarlo a que él enfrente situaciones donde le es difícil afrontar esta emoción de la vergüenza, ¿no? Claro, la niñez es la base de todo. Si no fortalecemos esa autoestima de pequeños, entonces más adelante se va a complicar un poquito más. Entonces por eso es importante que la mamá en casa, como te dije hace un momento, refuerce todo el logro que su hijo tenga. Buenas notas, de repente alguna habilidad, algún talento, y comprender que la vergüenza es natural y que yo como adulto, como mamá también lo puedo sentir, pero que ambos lo podemos superar quizás. Hace un momento mencionaste que la identificación o el reconocerse era básico en el chico para que no sienta vergüenza, pero también en el papá tiene que haber ese estado, porque si no, no va a pregonar con el ejemplo. Muchos reniegan o se avergüenzan por el lugar donde viven, por el sueldo que ganan, Así es. por la profesión u oficio que tienen. Entonces con eso están indirectamente, de repente sin darse cuenta, están sembrándole vergüenzas al hijo. Claro, claro. ¿Ellos también aprenden así por imitación? Por supuesto, claro, hay muchas conductas hasta que nosotros tenemos de adultos que hemos aprendido de muy pequeños y que es muy difícil desterrar nuestra conducta. Claro que sí, tiene que ver mucho con el tema de valorar. O sea, digamos que si la vergüenza tiene que ver con inseguridad y la poca valoración que tenemos de nosotros mismos, igual hay que aprender a valorar las cosas que tenemos. O sea, en casa depende mucho que papá le diga, aprende y valora que tienes un techo al menos, tienes un plato de comida, tienes un colegio donde ir, tienes ropa para ponerte. Entonces, empezar uno como adulto a valorar y a reconocer eso y transmitirlo a nuestros hijos, agradecer día a día porque tenemos vida, agradecer porque tenemos un plato de comida. Entonces, si uno como un hijo ve que mi padre está reconociendo, valorando y agradeciendo esto, automáticamente ellos también lo van a hacer. Y con respecto, y digamos, si apartamos el hecho de que los papás se avergüenzan, digamos que los papás tienen este estilo de comportamiento, siempre están agradecidos, siempre están contentos con lo que tienen, conformes, pero es el hijo, ¿no? El cual en la adolescencia, por ejemplo, empieza a avergonzarse del lugar donde vive, de repente, no sé, de la ropa que usa o de la manera como habla. ¿De qué Así manera es. se le puede ayudar ahí? Lo que pasa es que todo está en la primera intervención que hagamos como papás. Si, por ejemplo, un día mi hijo viene y me dice, no, que yo no quiero esas zapatillas, quiero de marca tal porque mis amigas tienen esta marca, entonces, mira, hijito, yo te amo, te adoro, pero te puedo dar esto dentro de mis posibilidades. Al menos tienes que ponerte. Tus amigos tienen para comprar esa marca, bien, porque digamos sus padres tienen posibilidades. Yo tengo estas y yo te amo y empieza a valorar lo que te estoy dando. Si nosotros intervenimos desde esa primera vez, ese chico tiene un límite, ya no va a seguir avanzando y va a entender que lo que tiene es con el esfuerzo de sus padres. Pero si yo no digo nada, no intervengo y simplemente no hago caso, el hijo hoy te pide unas zapatillas de marca, luego te pide un celular súper caro y luego una laptop, y todas las cosas que están saliendo hoy en día, ¿no? Y llega un momento en que el padre ya no lo va a poder manejar y va a decir, me pide eso, me pide el otro, ya no sé qué hacer, hasta te puede pedir que cambien de colegio, un colegio más caro también. Entonces tiene que ver mucho la primera intervención que yo haga como padre. Apenas yo escucho estos mensajes de querer de repente tener cosas más caras, al igual que los amigos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿tú recomendarías, digamos, tener un poco de cuidado en qué colegio se le pone al niño? Porque es muy de repente, importante. claro, el colegio, digamos, de repente uno de los parámetros a observar sería que esté, digamos, de acuerdo con el nivel socioeconómico también de la persona. Así es. Porque a veces por mejor hacer queremos poner a nuestros hijos en colegiazos, qué sé yo, colegios que de repente nos cuesta muchísimo afrontar y obviamente ahí es donde el niño se Y que lo empieza- puedes afrontar. Hay papás que afrontan una pensión en un colegio carísimo. Hacen magia. Exacto. Pero vamos a ver cómo pasan las vacaciones esos chicos, ¿no? Digamos, cuál es su estilo de vida. Cuando confrontan con sus compañeros, Yo ya me fui a empieza- tal lugar, claro, yo tengo Claro. esto, yo tengo lo otro, y yo no lo tengo. Entonces eso Claro. también daña mucho la autoestima y hacen que refuerce la vergüenza frente a los demás, tengan poca seguridad en sí mismos, mejor dicho. Entonces es pensar, yo para poner a mi hijo en un colegio, mis posibilidades a futuro,
no al presente, a futuro, y sobre todo si van a poder también tener las mismas actividades para poderse todos compenetrar. Entonces ahí, por ejemplo, habría que tener mucho ojo y mucho cuidado con que los padres no sean egoístas, en el sentido de yo hago esto con mi hijo porque a mí me produce orgullo, pero yo no sé si es que estoy afectando el autoestima de mi hijo. Así es, claro, es que es un arma de doble filo, como se dice, ¿no? Yo tengo que darle a mi hijo las posibilidades, las condiciones para que estudie de acuerdo a mis posibilidades, y siempre, desde muy pequeñitos, marcarle siempre de que hay que querer aceptar a las personas y aceptarnos por lo que somos dentro, no por lo que aparentamos tener o ser. Lo superfluo se va, lo que queda dentro es lo que siempre permanece en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, perdóname, esta sensación de vergüenza puede ser manejado por uno mismo, o en qué momento ya necesito la ayuda de un especialista. Lo que pasa es que el chico que tiene vergüenza es porque ha reprimido emociones, aprende a contenerse, no las expresa fácilmente, no desarrolla una inteligencia emocional, que se habla mucho de este tema. Entonces llega un momento en que ellos se identifican cuando de repente no jalan, tienen muchas notas desaprobadas porque no pueden hablar en público, porque se ponen muy tensos, muy nerviosos, no manejan adecuadamente ese estrés. Manitos. Así es, entonces llega un momento en que dicen no puedo por esto. Siempre hay alguien que se da cuenta. Si ellos no dicen, el maestro o los papás en casa se dan cuenta del por qué está sucediendo esta baja de rendimiento académico, entonces buscar la ayuda necesaria. Una última pregunta, y por ejemplo ya en la adolescencia, cuando los niños, los chicos ya empiezan a tener acné, sufren de acné, ya sobre todo hay casos muy severos donde de verdad que los chicos empiezan a tener todas estas brotaciones y les da vergüenza salir incluso de casa. Entonces ahí, por ejemplo, ¿de qué manera un padre o una madre podría ayudar a su hijo? ¿Qué le debería decir? Lo que pasa es que hay también el tema de prevención, ¿no? Primero, antes de entrar a la adolescencia, el padre debe hablar con sus hijos y decirle toda la serie de características y cambios que van a tener en su cuerpo y que es normal, y adelantarnos a eso, ¿no? Que van a sentir de repente cierta vergüenza porque van a tener el acné, pero eso no significa nada, es pasajero, es momentáneo, hay tratamientos, hay lugares especializados donde yo te voy a ayudar a superarlo, pero tenemos que estar juntos de la mano. La vergüenza es un tema muy delicado que, como te dije al comienzo, apertura muchos problemas en la adolescencia, incluso la vergüenza del cuerpo, y caemos en casos como la anorexia y la bulimia también, ¿no? Que a veces no se aceptan tal y como es, y por vergüenza de verse gordas, ¿no? Tienden a hacerse daño, a autodestruirse, en el caso de las chicas adolescentes. Es por eso que vienen muchas cirugías. Así es, así ¿no? es. Entonces está clarísimo de que el reconocerse, el aceptarse, el ejemplo de los papás y la conversación que hay entre padres e hijos es importantísimo para poder bastante ayudar lo que es la vergüenza. Y no etiquetar, ¿no? No decirles de tímido, vergonzoso, no, simplemente respetar, que en algún momento pueden sentir también vergüenza. Fantástico, Lisbeth. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a conocer más acerca del funcionamiento de nuestros riñones. ¿Cómo funcionan nuestros riñones? Con eso volvemos.